Atlanta Braves vs Pittsburgh Pirates, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Bravos en Piratas, Spencer Strider será el abridor por Atlanta. Strider, en 22 aperturas, presenta una efectividad de 3.61 y un whip de 1.09. El diestro tiene una marca elite de ponches del 39.3% con un 7.2% de bases por bolas. Los roletazos son el 33.1% de sus outs, con 1.25 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Osvaldo Bido será el abridor por Pittsburgh. Bido ha aparecido en 9 juegos este año con una efectividad de 5.18 y un whip de 1.52. El diestro novato poncha al 19.9% con un 9% de bases por bolas. Los rodados son el 35.6% de sus outs, con daño limitado por jonrones. Su FIP es 3.99, lo que sugiere una disminución en la efectividad basada en sus números. Atlanta ha ganado 8 seguidos contra Pittsburgh, con 7 victorias por 2 carreras o más. En las 2 aperturas anteriores, Strider permitió 3 carreras limpias con 19 ponches en 13 entradas. En las 4 aperturas anteriores, Bido permitió 13 carreras limpias en 13 entradas. En los últimos 7 juegos, Atlanta batea 311 y promedia 7.3 carreras por partido. Los Bravos tienen un récord de 31-11 al spread de carreras enfrentando a un equipo débil en la carretera con un porcentaje de victorias de 380 a 460 con un retorno de más 17.4 unidades. También tienen un récord de 21-4 al spread de carreras contra un equipo de la Liga Nacional con un OVP de 315 o peor este año. Apuesta por Atlanta en la línea de carreras menos 1.5 carreras a menos 160. Chicago Cubs vs New York Mets, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Cachorros en Mets, Drew Smyly será el abridor por Chicago. Smyly ha aparecido en 22 juegos en la temporada con una efectividad de 4.71 y un whip de 1.35. El zurdo de 12 años poncha al 21.3% con un 7.6% de bases por bolas. Los rodados son el 34.1% de sus outs, con 1.68 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Kodai Senga será el abridor por Nueva York. Senga, en 20 aperturas en 2023, presenta una efectividad de 3.25 y un whip de 1.29. El diestro poncha al 28.7% con un 11.6% de bases por bolas. Los rodados son el 46.4% de sus outs, con 0.89 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Cachorros han ganado 5 de los últimos 6 juegos. Los Mets están en caída libre, perdiendo los 6 juegos en el viaje fuera de casa. Nueva York tiene un récord de 11-26 contra abridores zurdos, con una pérdida de menos 23.1 unidades. En los últimos 7 juegos, Chicago batea 291 y promedia 7.7 carreras por partido. Las estadísticas de Smyly han sido mejores fuera de casa. Apuesta por Chicago a más 1-1-0. Colorado Rockies vs Milwaukee Brewers, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Rockies en Brewers, Peter Lambert será el abridor por Colorado. Lambert ha tenido 18 apariciones con una efectividad de 5.07 y un whip de 1.41. El diestro poncha al 20.2% con un 8.9% de bases por bolas. Los rodados son el 47.7% de sus outs, con 1.63 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Freddy Peralta será el abridor por Milwaukee. Peralta, en 21 aperturas en 2023, tiene una efectividad de 4.46 y un whip de 1.25. El diestro en su sexto año poncha al 28.3% con un 9.2% de bases por bolas. Los rodados son el 39.9% de sus outs, con 1.41 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Lambert ha permitido 0 carreras limpias en 3 de sus 4 aperturas. En las 3 aperturas anteriores, Peralta permitió 9 carreras limpias en 17 entradas. El récord del equipo detrás de Peralta es de 7-17 al spread de carreras contra equipos perdedores, con una pérdida de menos 28.8 unidades. Apuesta por Colorado en la línea de carreras más 1.5 carreras a más 1.00. Kansas City Royals vs Boston Red Sox, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Royals en Red Sox, Cole Ragans será el abridor por Kansas City. Ragans, en 19 apariciones, presenta una efectividad de 4.33 y un whip de 1.36.
El zurdo, anteriormente con Texas, poncha al 23.2% con un 11.3% de bases por bolas. Los rodados son el 41.8% de sus outs, con 1.02 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Brayan Bello será el abridor por Boston. Bello ha tenido 18 aperturas con una efectividad de 3.79 y un whip de 1.24. El diestro en su segundo año poncha al 20.6% con un 6.5% de bases por bolas. Los rodados son el 56.2% de sus outs, con 1.32 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Royals tienen un récord de 8-2 al over en los últimos 10 juegos. En los últimos 10 juegos, el bullpen de KC tiene una efectividad de 6.14 y el de Boston, de 6.80. Kansas City tiene un récord de 74-51 al over contra equipos ganadores. En los últimos 7 juegos, los Royals batean 307 y promedian 6.4 carreras por partido. Apuesta por Kansas City y Boston al over de 10. Los Ángeles Dodgers vs San Diego Padres, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Dodgers en Padres. Tony Gonsolin será el abridor de Los Ángeles. Gonsolin, en 17 aperturas en 2023, presenta una efectividad de 4.11 con un whip de 1.15. El diestro en su quinto año poncha al 19.4% con un 9.6% de bases por bolas. Los roletazos representan el 37.6% de sus outs, con 1.23 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Seth Lugo será el abridor por San Diego. Lugo acumula 16 aperturas con una efectividad de 3.54 y un whip de 1.19. El derecho poncha al 24% con un 5.2% de bases por bolas. Los rodados son el 46.7% de sus outs, con 1.21 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Dodgers han ganado 7 de 8 encuentros frente a los Padres. El récord del equipo detrás de Lugo es de 3-15 cuando se enfrenta a equipos con un porcentaje de victorias de 540 a 620. En los últimos 7 juegos, los Dodgers promedian 5.9 carreras por partido. En sus 3 aperturas anteriores contra los Padres, Gonsolin permitió 2 carreras limpias en 11 y un tercio entradas. San Diego batea solo, 229 contra lanzadores derechos. Apuesta por Los Ángeles más 1.07. Miami Marlins vs Cincinnati Reds, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Marlins en rojos. Yurri Pérez será el abridor por Miami. Pérez ha tenido 11 aperturas en 2023 con una efectividad de 2.36 y un whip de 1.09. El diestro novato tiene un porcentaje de ponches del 28.4% con un 7.9% de bases por bolas. Los roletazos son el 32.8% de sus outs, con 1.18 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 3.69 sugiere un aumento en la efectividad si se mantiene la tendencia. Brandon Williamson será el abridor por Cincinnati. Williamson, en 14 aperturas, tiene una efectividad de 4.85 y un whip de 1.34. El zurdo novato poncha al 19.1% con un 10.1% de bases por bolas. Los rodados son el 34.2% de sus outs, con 1.57 jonrones permitidos por cada 9 entradas. El bullpen de Miami en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.84. Miami tiene un récord de 16-40 contra abridores zurdos en las últimas 2 temporadas, con una pérdida de menos 21.7 unidades. Promedian solo 3.9 carreras por partido contra zurdos este año. Los rojos, en los últimos 7 juegos, promedian 5.6 carreras por partido. Apuesta por Cincinnati más 1.20. Minnesota Twins vs Detroit Tigers, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Twins en Tigres. Pablo López será el abridor por Minnesota. López, en 22 aperturas en la campaña, presenta una efectividad de 4.01 y un whip de 1.12. El diestro poncha al 29.9% con un 6.5% de bases por bolas. Los roletazos representan el 41.5% de sus outs, con 1.14 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Joey Wentz será el abridor por Detroit. Wentz ha tenido 17 apariciones en 2023 con una efectividad de 6.37 y un whip de 1.60. El zurdo poncha al 20.6% con un 9.2% de bases por bolas. Los rodados son el 38.1% de sus outs,
con 1.89 jonrones permitidos por cada 9 entradas. López ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus 5 aperturas. Los Twins tienen un récord de 48-19 al under contra equipos débiles con un porcentaje de victorias de 380 a 460 en las últimas 2 temporadas. Minnesota batea solo 216 contra lanzadores zurdos. Detroit batea solo 232 contra lanzadores derechos. Apuesta por Minnesota y Detroit al under de 8.5. New York Yankees vs Chicago White Sox, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Yankees en medias blancas. Gerrit Cole será el abridor por Nueva York. Cole, en 23 aperturas en 2023, presenta una efectividad de 2.64 y un whip de 1.04. El veterano de 11 años tiene una tasa de ponches del 27.5% con un 6.7% de bases por bolas. Los rodados son el 38.8% de sus outs, con 0.88 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Dylan Cease será el abridor por Chicago. Cease ha tenido 23 aperturas con una efectividad de 4.61 y un whip de 1.40. El diestro poncha al 26.9% con un 9.7% de bases por bolas. Los rodados son el 37.7% de sus outs, con 0.97 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Su FIP es de 3.74, lo que indica una disminución en la efectividad basada en sus números. Cole ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. En las 2 aperturas anteriores, Cease permitió 11 carreras limpias en 7 1/3 entradas. Los Yankees han golpeado a Cease en el pasado. En los últimos 10 juegos, la efectividad del bullpen de los Yankees es de 1.91. Apuesta por Nueva York a menos 163. San Francisco Giants vs Los Angeles Angels, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Gigantes en Ángeles. Logan Webb será el abridor por San Francisco. Webb, en 23 aperturas en el año, tiene una efectividad de 3.45 y un whip de 1.08. El diestro en su quinto año poncha al 24.7% con un 4.3% de bases por bolas. Los roletazos representan el 60.6% de sus outs, con 1.03 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Patrick Sandoval será el abridor por Los Ángeles. Sandoval, en 19 aperturas, tiene una efectividad de 4.11 y un whip de 1.41. El zurdo poncha al 18.6% con un 10% de bases por bolas. Los roletazos son el 50.5% de sus outs, con 0.70 jonrones permitidos por cada 9 entradas. En los últimos 7 juegos, los Gigantes batean 225 y promedian 2.9 carreras por partido. Los Ángeles está teniendo dificultades para anotar carreras en este periodo. San Francisco tiene un récord de 35-20 al under, cuando es favorito con cuotas de menos 110 o más altas. Sandoval tiene un récord de 9-2 al under en juegos nocturnos. Apuesta por San Francisco y Los Ángeles al under de 8.5. Texas Rangers vs Oakland Athletics, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Rangers en Atléticos. Dane Dunning será el abridor por Texas. Dunning, en 24 apariciones, tiene una efectividad de 3.14 y un whip de 1.14. El diestro en su cuarto año poncha al 17% con un 6.7% de bases por bolas. Los rodados son el 46% de sus outs, con 0.86 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 4.13 indica un aumento en la efectividad si se mantiene la tendencia. Ken Waldichuk será el abridor por Oakland. Waldichuk ha tenido 25 apariciones en 2023 con una efectividad de 6.52 y un whip de 1.74. El zurdo en su segundo año poncha al 21.4% con un 13% de bases por bolas. Los rodados son el 39.8% de sus outs, con 1.63 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Rangers han ganado 5 de 6 frente a Oakland, con todas las victorias por 2 carreras o más. En las 3 aperturas anteriores, Waldichuk permitió 11 carreras limpias con 8 bases por bolas en 11 2/3 entradas. Los Rangers batean 285 contra lanzadores zurdos y promedian 6.5 carreras por partido. Texas tiene un récord de 28-12 al spread de carreras enfrentando a un equipo de la Liga Americana que promedia 4.4 carreras por partido o menos.
También tienen un récord de 13-4 al spread de carreras enfrentando a un abridor que promedia menos de 5 entradas por apertura. Dunning tiene un récord de 18-7 al spread de carreras contra el ala oeste, con un retorno de más 12.1 unidades. Apuesta por Texas en la línea de carreras menos 1.5 carreras a menos 125. Toronto Blue Jays vs Cleveland Guardians, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Blue Jays en Guardians. Hyun-Jin Ryu será el abridor por Toronto. Ryu permitió 4 carreras limpias con 9 hits en 5 entradas en su primera apertura en 2023 en casa frente a Baltimore. Volvió tras la cirugía Tommy John. El zurdo tiene 176 apariciones en su carrera, con 175 aperturas, y presenta una efectividad de 3.28 y un whip de 1.18. Ponchó a 899 bateadores en 1008 y un tercio entradas. Gavin Williams será el abridor por Cleveland. Williams ha tenido 8 aperturas con una efectividad de 3.38 y un whip de 1.34. El diestro novato poncha al 20.7% con un 11.7% de bases por bolas. Los rodados son el 35% de sus outs, con 0.84 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Guardians han perdido 7 de 9 juegos. En los últimos 7 juegos, Cleveland batea 217 y promedia 2.9 carreras por partido. Williams en casa tiene una efectividad de 4.21. Apuesta por Toronto a menos 123. Washington Nationals vs Philadelphia Phillies, selección y predicción de apuestas de la MLB, 7 de agosto de 2023. Nacionales en Phillies. Trevor Williams será el abridor por Washington. Williams ha tenido 22 aperturas en la campaña, con una efectividad de 4.72 y un whip de 1.49. El diestro de 8 años poncha al 16.4% con un 7.7% de bases por bolas. Los roletazos representan el 38.8% de sus outs, con 1.82 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Ranger Suárez será el abridor por Filadelfia. Suárez, en 15 aperturas en 2023, registra una efectividad de 4.01 y un whip de 1.43. El zurdo poncha al 20.8% con un 8.2% de bases por bolas. Los rodados son el 52.5% de sus outs, con 0.84 jonrones permitidos por cada 9 entradas. En las 2 aperturas anteriores, Williams permitió 9 carreras limpias en 10 entradas. Los nacionales batean 272 contra lanzadores zurdos. Apuesta por Washington y Filadelfia superando los 9.5.